Bueno, vamos a comenzar la presentación del grupo 4 de inmunodeficiencias, que está conformado por Joao Gómez Mera, Sofía Lich, Victoria Lopresti White, Dana Miliquio Castro, Facundo Mosotei, Agustina Razo Cítara, Elisa Sauer, Magalí Vera Ábalos, y quien les habla, Juan Bautista Aspero Gaetani. En nuestro caso, se nos presenta un recién nacido a término que a los 3 meses de edad es hospitalizado presentando fiebre, tos, heces blandas, secreción nasal y hepatoesplenomegalia. En este momento se le diagnostica bronconeumonía, por lo que se inicia el tratamiento pertinente. Sin embargo, la fiebre persistió por varias semanas. Es por eso que se le hacen pruebas. Las pruebas inmunológicas sugieren una leve linfocitosis con niveles de anticuerpos acordes para su edad, y se hace también tomografías de tórax y abdomen, donde se encuentran abscesos y granulomas en el hígado y en el vaso, y a nivel pulmonar se ve neumonía, necrosis y también abscesos. Tras estas pruebas se le diagnostica tuberculosis y se inicia el tratamiento antituberculoso por 9 meses. Tras este tratamiento se observa una mejoría en los síntomas del paciente. Pasados 6 meses de finalizado el tratamiento contra la tuberculosis, es decir, cuando nuestro paciente tenía 18 meses de edad, vuelve a presentar una fiebre ahora intermitente y dolor en los ganglios linfáticos cervicales y submandibulares. Debido a su antecedente contra la tuberculosis, se piensa que puede ser un diagnóstico, pero el resultado es negativo, por lo que se procede a realizar una biopsia de los ganglios linfáticos submandibulares. Esta biopsia trae como resultado que había una adenitis supurativa. Como el sitio de la biopsia cicatrizó mal, se reinició el tratamiento antituberculoso, ya que la falla en la cicatrización planteaba la posibilidad de que la tuberculosis se reactive. Pero no hubo ninguna mejoría. 5 semanas después de este suceso, se detectaron niveles altos de anticuerpos contra melioidosis, que es una infección bacteriana. Es por esto que entonces se inicia el tratamiento contra esta enfermedad, pero luego de este tratamiento siguieron apareciendo episodios de infecciones graves repetitivas. Entonces se procede a realizar nuevamente pruebas de anticuerpos en las cuales dieron muy elevados, y el test de 1,2,3 dihidrorodamina por sospecha ahora de una inmunodeficiencia. A todo esto, cuando se están dando estas pruebas, la madre se entera que está nuevamente embarazada y gracias a los resultados de estas pruebas se pueden tomar medidas luego del diagnóstico, y a los 5 años se realizó un tratamiento con buenos resultados para nuestro paciente. Bueno, nosotros sospechamos que este paciente tiene una inmunodeficiencia debido a que la principal consecuencia de estas enfermedades es una mayor propensión a infecciones, y nuestro paciente encaja perfectamente con este concepto de una mayor propensión a infecciones, debido a que a los 3 meses es internado con síntomas compatibles con procesos infecciosos como lo son la fiebre, la secreción nasal, la hepatoesplenomegalia, y en este momento fue diagnosticado con bronconeumonía, que es una enfermedad que suele estar causada por procesos infecciosos. Semanas después presenta abscesos, granulomas, necrosis y neumonía, que también son signos que se asocian a infecciones, y también en este momento se le diagnostica tuberculosis, que es una enfermedad causada por una infección bacteriana. A los 18 meses presentó fiebre y dolor en los ganglios linfáticos, que también son sugestivos de infección. Luego de 5 semanas presenta anticuerpos elevados contra melioidosis, que, como dijimos, es una enfermedad causada por una infección bacteriana. Y además, luego del tratamiento contra esta enfermedad, se nos plantea específicamente que el paciente sufrió episodios infecciosos graves repetitivos, por lo que llegamos a la conclusión de que pudo haber una falla en algún componente del sistema inmune que haga que nuestro paciente sea más propenso a infecciones, ya que su defensa está mermada. Ahora, dentro de toda la historia de nuestro paciente, creemos que el momento en el cual puede empezarse a sospechar la presencia de una inmunodeficiencia es el momento en el que llega el resultado de la adenitis supurativa tras la biopsia de los ganglios linfáticos submandibulares. El motivo es que, bueno,
A los 3 meses, cuando fue internado por primera vez, capaz no es necesario pensar en una inmunodeficiencia, ya que el recién nacido tiene un sistema inmune no completamente desarrollado, por lo que es más propenso a infecciones. Y además, luego del tratamiento contra la tuberculosis, mostró una notable mejoría, por lo que, nada, no consideramos que sea necesario pensar en una inmunodeficiencia en ese momento. El tema es que la adenitis supurativa, acompañada a otros signos, como lo son su historia de granulomas, abscesos e infecciones recurrentes, sí es algo sugestivo de defectos en la actividad de los fagocitos, específicamente de enfermedad granulomatosa crónica. Ahora, en el caso de que no se sospeche en este momento, como al parecer sucedió con nuestro paciente, ya luego de estos episodios de infecciones graves que sufrió después del tratamiento contra la melioidosis, sí creemos que se debe sospechar con fuerza la presencia de una inmunodeficiencia. Hola, yo soy Magali Vera Ábalos y voy a hablar de estudios inmunológicos y bioquímicos y qué información vamos a poder obtener de ellos en cuanto al caso que nos tocó. Bueno, en una primera consulta se evaluó el sistema inmune del bebé y se registró linfocitosis T leve con un título normal de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, acorde con la edad del paciente. El sutil aumento de los linfocitos CD3, CD4 y CD8 positivos podría indicarnos que hay un proceso patológico en el que no se puede observar una respuesta humoral exacerbada. ¿Por qué? Porque los valores de las inmunoglobulinas son normales. Después, en una segunda consulta, mediante estudio serológico, se registró un título alto de inmunoglobulinas para el patógeno melioidosis, obteniendo así un diagnóstico de certeza para esta enfermedad y pudiendo tomar medidas contra el agente etiológico para controlar la enfermedad, para curar al paciente o por lo menos para mejorar su estado. Como el paciente siguió teniendo infecciones recurrentes, se decidió hacer un seguimiento serológico. ¿Qué indicó? 1030 miligramos por decilitro para inmunoglobulina G, cuando el rango normal para esta edad es de entre 500 a 1000 miligramos por decilitro. Hablamos de un valor elevado en comparación a los rangos normales. Al no tener un valor exacto en la primera consulta, no es fácil para nosotros decir si se está tratando de una prima infección o de una infección secundaria, ya que para este último caso requeriríamos de un título que sea 4 veces el primero que se registró. Es decir, que en una infección secundaria va a haber 4 veces el número de inmunoglobulinas que había en una infección primaria. En cuanto a la inmunoglobulina A, se registró que había 132 miligramos por decilitro y el rango normal es de 40 a 80 miligramos por decilitro. En este caso estamos obteniendo un título muchísimo mayor al rango normal. Si recordamos, la inmunoglobulina A se encuentra en concentraciones elevadas en las mucosas del organismo, sobre todo en las vías respiratorias y el tubo digestivo, lo que podría dar indicio de un foco infeccioso en esas zonas. Probablemente en la primera, teniendo en cuenta el historial médico del niño. Las concentraciones de inmunoglobulina A en sangre, y esto es importante tenerlo en cuenta, también pueden ser altas en afecciones autoinmunitarias. En cuanto a la inmunoglobulina M, se hizo un registro de 130 miligramos por decilitro, cuando el rango normal es de 35 a 75 miligramos por decilitro. Otra vez estamos ante un título muy elevado de inmunoglobulinas en comparación con el rango normal. Ante un proceso infeccioso, la inmunoglobulina M es el primer anticuerpo en fabricarse y su detección serológica puede indicar una infección primaria aguda o bien una reinfección. En el segundo caso, es decir, si estamos ante una reinfección, el título va a ser considerablemente más bajo que en el primero. Y dado el título alto que tenemos ahora, suponemos que no se está tratando de una infección secundaria o una reinfección, sino de una primoinfección. O sea, es la primera vez que estaría fabricando anticuerpos contra el patógeno que lo está atacando en este momento. En conjunto pensamos, como dijimos antes, que estamos ante una infección primaria aguda,
Esto porque nos estamos basando en los títulos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. Y en cuanto a la serología por inmunoglobulina A y la historia clínica del paciente, podemos sospechar que esta nueva infección también es en el aparato respiratorio. Finalmente, se realiza hacer un test de 1,2,3-dihidrorrodamina o DHR por sospecha de inmunodeficiencia. Este test se realiza para detectar casos de enfermedad granulomatosa crónica o EGC en niños con infecciones recurrentes y evaluar sus familiares femeninos para identificar portadoras y obtener información acerca de los posibles patrones de herencia. La SG, en resumen, es una patología genética causada por un defecto en un complejo enzimático NADPH oxidasa de las células fagocíticas, principalmente neutrófilos, que resulta en la producción deficiente de especies reactivas del oxígeno. El diagnóstico se establece por ausencia o disminución significativa de actividad oxidasa de los neutrófilos cuando son estimulados para producir especies reactivas del oxígeno en el estallido respiratorio. Si a nosotros este test nos da positivos, significa que estamos ante la presencia de una enfermedad autoinmune, posiblemente la enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, respecto a las pruebas que se le realizaron a nuestro paciente, fueron pruebas inmunológicas preliminares que incluyeron el recuento de células CD3 positivo, CD4 positivo y CD8, inmunoglobulinas IgG, IgA e IgM que resultaron normales. Se le realizó una ecografía abdominal que mostró hepatomegalia, un ecocardiograma que fue normal. Las tomografías de tórax y abdomen mostraron que tenía múltiples abscesos y granulomas en el hígado y vaso, también neumonía, necrosis y abscesos en los pulmones. Se le realizó una aspiración de la médula ósea que no mostró malignidad. También se le hizo una biopsia de los ganglios linfáticos submandibulares que mostraron adenitis supurativa. Y por último, se volvieron a repetir el dosaje de IgG, IgA e IgM, que dieron todas aumentadas, y también un test de 123-dihidrorrodamina en la sospecha de una inmunodeficiencia. Nos pareció importante realizar antes de todo una correcta anamnesis, ya que si bien los padres no son cosanguíneos, tendríamos que recabar más información acerca de los antecedentes familiares del paciente, como pueden ser antecedentes familiares de varones que hayan tenido infecciones graves o inusuales, y así poder dirigir más nuestro diagnóstico hacia la enfermedad granulomatosa crónica. También nos pareció de suma importancia un examen físico que incluya todos los signos vitales, un hemograma completo, porque nos va a brindar un panorama más amplio sobre lo que estamos evaluando, con índices hematimétricos para buscar una anemia, con una eritrosedimentación que probablemente esté aumentada por la infección, y electroforesis de proteínas en suero para poder medir gamaglobulinas, que también van a estar aumentadas, un hepatograma ya que tiene una lesión en el hígado para poder ver cómo se encuentra esa funcionalidad del hígado. Y por último, viendo la gravedad del caso del paciente, un bronco aspirado con una serie completa de cultivos microbiológicos para así poder encontrar el patógeno o los patógenos causantes de estas infecciones. Después de analizar los signos y síntomas presentados por el paciente, determinamos que se podría tratar de la enfermedad granulomatosa crónica. Esta patología produce una inmunodeficiencia primaria que afecta principalmente a la inmunidad innata. El fallo genético de la misma va a ser la mutación de los componentes del complejo enzimático de la oxidasa en células fagocíticas, con tipo de herencia ligado al cromosoma X en el 90% de los casos y en el 10% restante de tipo autosómica recesiva.
El fallo funcional va a ser básicamente la imposibilidad de eliminar a los microorganismos fagocitados. Como se ve en la imagen, es un neutrófilo que si bien puede fagocitar, en este caso una bacteria, y formar el fagosoma, al formar el fagolisosoma no va a poder eliminar por completo al microorganismo, por lo tanto este sobrevive y va a desencadenar a la formación de estructuras características que son los granulomas. Como consecuencia entonces vamos a tener infecciones bacterianas micóticas recurrentes con respuesta inmune celular crónica conformando granulomas y otros signos característicos como pueden ser la formación de abscesos a nivel hepático y hepatosplenomegalia, por ejemplo. Además, va a cursar con los signos y síntomas característicos de las infecciones bacterianas y micóticas que esté cursando al momento de la consulta. Nuestro paciente es diagnosticado con la enfermedad granulomatosa crónica, siendo esta misma una deficiencia por parte de los fagocitos para combatir infecciones. Por lo tanto, al momento de darle un tratamiento contra la enfermedad, el objetivo de la misma va a ser evitar las infecciones recurrentes debido a esta deficiencia y controlar la enfermedad. Por lo tanto, este paciente va a ser tratado con una terapia continua de antibióticos que van a proteger contra las infecciones bacterianas repetidas, algún antimicótico también para prevenir infecciones por hongos y con el interferón gamma. Este va a ser importante para aumentar la transcripción del gen que se encuentra mutado y para que se dé la producción de especies reactivas del oxígeno, como por ejemplo el superóxido por parte de los neutrófilos, y que así se puedan eliminar las bacterias. Bueno, en este caso es necesario hacerle pruebas fenotípicas a todas las mujeres que sean familiares directas de la madre del paciente, ya que ella es la portadora de la enfermedad. Y a los hombres adultos, por ejemplo, no se le hacen pruebas, ya que si tuvieran su cromosoma X enfermo, ellos tendrían la enfermedad de por sí y se los habrían diagnosticado a temprana edad, probablemente antes de los 5 años. Entre las pruebas fenotípicas que voy a hablar se encuentran la 1,2,3 dihidrorhodamina y la nitroglutetrazolium. La 1,2,3 dihidrorhodamina, lo que se hace es obtener una muestra de neutrófilos y se la mezcla. Esta se la mezcla con la 1,2,3 dihidrorhodamina y un estimulador de la fagocitosis como el PMA. Si los neutrófilos, en este caso son funcionales, van a reducir la 1,2,3 dihidrorhodamina en 1,2,3 rodamina mediante las especies reactivas de oxígeno. Acá a la derecha de la diapositiva les puse una imagen de cómo se observaría la prueba y se puede ver que hay 3 muestras, una muestra control, una muestra de la madre del paciente y otra del paciente enfermo. Los gráficos de arriba corresponden al momento previo de realizar la prueba y los que están abajo corresponden a los resultados después de realizarla. En estos gráficos el eje Y corresponde al conteo de los fagocitos y el eje X corresponde al nivel de fluorescencia que emanan los mismos. Normalmente, como se ve en la muestra control de abajo, los fagocitos reducen la 1,2,3 dihidrorhodamina en 1,2,3 rodamina mediante la formación de especies reactivas de oxígeno y al haber altos niveles de 1,2,3 rodamina, los fagocitos van a tener altos niveles de fluorescencia también. Después, en el gráfico de medio abajo, se puede ver que la madre, al tener dos cromosomas X, y que uno de ellos está infectado, se puede ver que hay 2 poblaciones de fagocitos. Unos enfermos, por lo que se ve que hay algunos que presentan bajos niveles de inmunofluorescencia, y otros sanos, que se ve que tienen una alta fluorescencia, porque reducen la 1,2,3 dihidrorhodamina en 1,2,3 rodamina. Y esta existencia de 2 poblaciones nos confirma que la madre es portadora sana.
Y por último, en la muestra del paciente se puede ver que los fagocitos, al no poder generar especies reactivas de oxígeno, no pueden formar 1,2,3-rodamina y por eso se ve que hay una baja fluorescencia. Y esto nos confirma que el paciente tiene la enfermedad. Y bueno, además de la prueba 1,2,3-dihidrorodamina, nombré que estaba esta otra, que es la nitroblue tetrazolium. Y lo que hace es, bueno, al igual que la otra, se obtiene una muestra de neutrófilos y se la mezcla con el nitroblue tetrazolium y un estimulador de la fagocitosis como el PMA. Y si los neutrófilos son funcionales, van a reducir el nitroblue tetrazolium y van a colorearlos de negro. Y luego de esto se realiza un conteo de las células coloreadas y se las compara con el número total de fagocitos. También, para realizar un diagnóstico prenatal, como es en el caso del bebé que está por nacer, es necesario realizar una prueba genotípica. ¿Cómo podría ser la secuenciación de ADN? Que lo que se hace es desdoblar el ADN en su secuencia de bases nitrogenadas y se observan todos los genes que podrían estar mutados, y si alguno de estos está mutado, podemos ver si el bebé va a tener esta patología o no. Y una vez que nazca, también se le puede realizar una prueba fenotípica para confirmar el diagnóstico. Ahora voy a hablarles respecto a la prevención y el seguimiento del paciente luego del diagnóstico respecto a las enfermedades que podría haber desarrollado debido a su inmunodeficiencia. Una vez establecido el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica, es importante tener en cuenta las enfermedades más frecuentes asociadas a la misma que podrían manifestarse, tales como la neumonía, los abscesos, la celulitis, la adenitis y la osteomielitis. Entonces, nuestro enfoque para la prevención y seguimiento consistirá en evitar la exposición a estas patologías. Como la enfermedad granulomatosa crónica está muy asociada a las patologías de la piel, es importante informar al paciente de tener especial cuidado con los cortes y las fracturas, ya que estas pueden ser causa rápidamente de un foco infeccioso, en especial las infecciones de tipo respiratorio. Por otro lado, es importante también evitar el uso de vacunas con virus atenuados, debido a que el déficit de la fagocitosis de las células de la inmunidad innata podría provocar que mediante el uso de estas vacunas se contagie de la enfermedad, como es por ejemplo el caso de la vacuna BCG contra la tuberculosis. En caso de presentar algún síntoma asociado a las patologías anteriormente mencionadas, es vital asistir a la consulta para realizar el tratamiento correspondiente, ya que las infecciones a repetición pueden ser un causal de mortalidad para el paciente. En conjunto con la prevención y cuidados posteriores, es importante tratar en primera instancia al paciente con interferón gamma, dado sus efectos positivos sobre la estimulación de la transcripción del gen COX-91, que permite la síntesis de especies reactivas del oxígeno, y que también estimula otros componentes del complejo enzimático de la oxidasa del fagocito. O para resolver de manera definitiva la afección, el tratamiento más indicado sería realizar un trasplante de médula ósea. Vamos a afirmar que el embarazo en curso podría presentar la misma enfermedad porque la enfermedad granulomatosa crónica tiene una base genética, es decir, es una enfermedad genética hereditaria. La enfermedad granulomatosa crónica cursa con dos patrones de herencia. Y primero lo que vamos a hacer es determinar mediante un diagnóstico si la presentación de la enfermedad es ligada a un cromosoma X, es decir, el gen mutado que causa la enfermedad se encuentra en el cromosoma X, o si por otro lado es una enfermedad autosómica recesiva, donde el individuo, para ser afectado, debe tener dos copias de un gen anormal. En el primer caso, el 70% de los pacientes cursan con la enfermedad ligada al cromosoma X. La descendencia afectada dependerá del sexo del progenitor que porta la mutación. En las condiciones recesivas ligadas al cromosoma X, casi solo los hombres se ven afectados. Por otro lado, las mujeres
no son afectadas, pero pueden ser portadoras de la enfermedad. Un hombre enfermo tendrá 100% de hijas portadoras y 100% de hijos sanos. Una mujer portadora tendrá 50% de sus hijas portadoras y 50% de hijos varones enfermos. El otro patrón es el autosómico recesivo. El 30 a 40% de la presentación de la enfermedad es por esta causa, en donde ambos padres son portadores de la mutación en uno de los dos alelos del cromosoma. Por ende, existe un 50% de probabilidad de que sus hijos sean portadores. 25% de riesgo para que los hijos tengan la enfermedad y otro 25% van a ser completamente sanos, no van a estar afectados ni serán portadores de la misma. Una vez que nosotros detectamos un caso de enfermedad granulomatosa crónica, debemos proceder a detectar qué tipo de patrón de herencia se presenta en la familia. Esto nos va a permitir un asesoramiento genético al paciente y a su familia, que será diferente para los tipos de herencia. Es necesario entonces el estudio molecular para realizar el diagnóstico de certeza y en este caso por la madre embarazada para realizar el diagnóstico prenatal y consejo genético ante el futuro embarazo. En caso de que el bebé padezca la enfermedad, para mejorar la calidad de vida una vez que nazca y evitar la aparición de complicaciones, se recomienda además el tratamiento que mencionaron anteriormente mis compañeros, es decir, un tratamiento antibiótico, antimicótico y con interferón gamma, la utilización de quimioprofilaxis ante determinados procedimientos, que va a mejorar la evolución y el pronóstico de los pacientes. Además, los pacientes deben tomar medidas preventivas generales. En cuanto a las manos, utilizar uñas cortas y limpias y el lavado frecuente de las mismas. El higiene dental con cepillo blando y control odontológico frecuente. En cuanto a los ambientes, evitar la humedad y el humo del cigarrillo. Si son niños, utilizar juguetes lavables y porosos. Evitar el contacto directo con tierra, plantas y flores secas. Si la familia o el paciente tiene mascotas, un control veterinario estricto de las mismas, evitar áreas en construcción, evitar contacto con personas enfermas y por último, los convivientes deben estar correctamente inmunizados. En cuanto a qué consejo hubieran dado a sus padres acerca de la vacunación para el paciente y el futuro hermano o hermana, como mencionaron previamente mis compañeros, la paciente posee la enfermedad granulomatosa crónica, la cual es una enfermedad hereditaria. Es una mutación en los componentes del sistema enzimático de la oxidasa del fagocito, la cual es hereditaria y como consecuencia los microbios no van a poder morir. Por lo que concluimos que no hay forma de prevenir con la vacunación una enfermedad hereditaria, pero sí es importante la vacunación luego del nacimiento con las vacunas adecuadas, debido a que las mismas se encargan de conferir inmunidad humoral y además se encargan de prevenir enfermedades infecciosas. Se recomienda la vacuna de la gripe tanto al paciente como a los convivientes. También se recomienda la vacuna triple y la vacuna contra la varicela. Está contraindicada la BCG debido a que puede ocasionar una reacción inflamatoria localizada o diseminada. Por lo tanto, al no tener el propio organismo la capacidad de destruir a los microbios, es importante la vacunación para prevenir las infecciones. En cuanto al futuro hermano o hermana, lo mismo, la vacunación del mismo debe, desde los primeros momentos de vida, acompañado con la vacunación de los convivientes y del paciente con la vacuna de la gripe.